¿Va a dimitir usted tras haber engañado a todos los asturianos? Nosotros seguimos defendiendo lo que venimos diciendo. Hay posibilidad de un modelo amable. Lo que tenemos claro todos es que el único modelo imposible de oficialidad es el que defiende usted. Eso es lo único que tenemos claro. No hay voluntariedad, lo dice su informe, no hay voluntariedad en ninguno de los modelos que existen actualmente, es obligatorio en la escuela y en la administración y el único modelo imposible es el suyo, que sigue mintiendo a los asturianos. Sería un buen titular. El PSOE propone cambiar el Parlamento asturiano por el portal de transparencia. Ese informe no era público, era pública su contratación. Se le preguntó en varias ocasiones aquí en este Parlamento y yo le hice varias preguntas sobre la oficialidad amable y su modelo. Y nos mintió. Si leyó el informe, debe dimitir. Sería usted, a ojos de todos los asturianos, un mentiroso y un traidor. Porque lo que hizo es una estafa política. Es perseguir un interés político mediante el engaño, causando un perjuicio a otra persona. Una estafa política es lo que estuvo haciendo usted hasta ahora. Si no lo leyó, debe dimitir, porque o es un temerario, un indolente o un irresponsable, porque ese proyecto político merecería un estudio previo. Yo, es verdad, no lo leí. Ayer leí las conclusiones para venir a este pleno. Nos dice que leyó ayer las conclusiones para venir a este pleno. Esa es la importancia que le daba usted a ese proyecto político. O porque nos mintió o porque es un absoluto irresponsable, debería usted dimitir. No es suyo el informe, es de todos los asturianos, es de quienes lo pagaron y tenían derecho a saber lo que decía ese informe. No les dijo nada a ningún miembro del Consejo de Gobierno, la consejera de Cultura. ¿Por qué no la cesa? ¿Por qué no cesa a su jefe de gabinete? Nosotros no confiamos en el PSOE, pero confiamos todavía menos en usted. Así que dimita, deje paso a su expresidente, una persona del PSOE de antes y no del sanchismo, porque aunque no confiemos en el PSOE, le repito, confiamos bastante menos en usted.